Seguimos, como lo habíamos adelantado en la presentación, vamos a compartir el diálogo con un economista. Estamos hablando de Daniel Escandizo, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a usted por venir. Estábamos hablando del valor del dólar que rompió la barrera psicológica de los 16 pesos, este posible acuerdo con los fondos buitres y posiblemente esto repercute directamente en el precio de la canasta básica, ¿no? Sí, así es, así es. En realidad rompió la barrera psicológica y real de los 16 pesos, un valor que ya había tenido hacia mediados del año pasado, pero bueno, si nosotros tenemos en cuenta que desde la salida del cepo, apenas una semana después de asumir el presidente Macri, el valor del dólar estaba en torno a los 13 pesos, hoy en los 16 estamos hablando de un aumento que supera el 20%, ¿verdad? Entonces, obviamente que va a haber impacto en los precios, ¿no? Ya lo conocemos. ¿Se puede condecir directamente la devaluación hoy en día con el aumento de los precios? Porque, por ejemplo, en estos 2 meses los autos aumentaron un 20%, la canasta básica familiar lo hizo en un número similar o aún superior. Sí, a ver, interpretemos lo siguiente, o veamos distintas interpretaciones que hay sobre el origen de la inflación. Y obviamente la devaluación está absolutamente vinculada con la inflación. Tengamos en cuenta que la moneda extranjera sería un tipo de bien, como cualquier otro bien, que es susceptible de un precio. En este caso va aumentando y eso tiene un efecto sobre los bienes transables, los bienes que la Argentina exporta. Para quien exporta, un aumento en el tipo de cambio hace más competitivo ese producto, pero para quien utiliza en un proceso de producción, por ejemplo, insumos o materia prima importada, eso implica un aumento de costos. Vamos a ejemplos prácticos. En economía a mí me gusta hablar sobre ejemplos más que sobre los marcos teóricos. Por ejemplo, una empresa que produce bienes cuyo principal insumo es el polietileno, un caso que me toca de cerca. Sigue directamente el precio del polietileno, la evolución de la divisa norteamericana. Para ese productor, desde diciembre a la fecha, el precio de su principal insumo del proceso productivo aumenta un 60%. Antes se conseguía el polietileno a la cantidad que uno quisiera, por ejemplo, con el dólar a 9 pesos o no. ¿Y ahora cómo es la situación? Para este caso puntual, dentro de ese mismo ejemplo, ¿no? Para este caso puntual se conseguía, pero también debemos ser conscientes que otros insumos estaban sujetos a una serie de restricciones. Por lo tanto, hablar de un tipo de cambio a 9.50 cuando había una restricción en el volumen implicaba también cierta distorsión en el proceso productivo. Y 9,50 al que no lo podía comprar nadie. Ahora, exactamente. Si el año pasado ya costaba 16 pesos el dólar, porque el dólar que se podía comprar era el blue y costaba 16, ¿no? Luego bajó a 13, los precios no hicieron eso y ahora siguen aumentando. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende Veamos esto? lo siguiente, hubo una expectativa devaluacionaria antes del balotaje, antes de la segunda vuelta electoral, ¿verdad? Porque, bueno, un candidato estaba, que fue el presidente Macri, mucho más proclive a una devaluación, sin embargo Scioli también la insinuaba, aunque de una manera más gradual. Los formadores de precios, ante esas expectativas, asumieron una actitud de anticipación y comenzaron a generar un proceso de remarcación de precios. Los formadores de precios. Luego, cuando la devaluación se da, en realidad hay como una especie de segunda vuelta de remarcación de precios, ¿verdad? Y ahora, ante este aumento constante que ha tenido el dólar en las últimas semanas, probablemente veamos lo mismo. Y esto no se debe solo a la emisión monetaria, que es uno de los propagadores de la inflación y probablemente una causa, pero no la única. También las deficiencias estructurales en el tejido productivo argentino es uno de los mecanismos que genera inflación. Entonces, vamos a ver que si el dólar continúa subiendo, el Banco Central hoy ha intervenido, en esta semana ha intervenido de manera muy fuerte, lo cual implica una caída de reservas. Es decir, que entiendo que ellos han puesto una especie de límite, no más de los 16 pesos, porque son conscientes que si traspasa esa barrera y continúa, el efecto sobre los precios va a ser inevitable. Ahora, ¿por qué los precios aumentan en dólares también? Porque uno compara a valor dólar las cosas y se encarecen a valor dólar. ¿Qué pasa? En realidad eso es un poco cíclico. Vamos a ver que cuando hay devaluación, proceso de devaluaciones abrupta, los precios tienden incluso a bajar en dólar y luego cuando el dólar se mantiene tienden a subir. Y eso está un poco relacionado con la estructura de costos. Si las estructuras de costos ante un retraso del tipo de cambio aumentan en dólares, tienden a subir los precios de manera nominal, en pesos, y si el dólar se
mantiene y se retrasa, también tienden a subir en dólares. Ahora, Daniel, ¿cómo afecta esto a la pequeña, a la mediana empresa y también por qué no se está dando este fenómeno de liquidaciones masivas? Siguen estando llenos los hilos bolsa. Pyme entonces y grandes. Vamos primero por las pymes. A las pymes les afecta indudablemente porque las pymes no son formadoras de precios, son tomadoras de precios. No tienen el poder de inserción en el mercado de tal manera que les permita imponer precios. Entonces, sobre todo en los costos tienden a que su rentabilidad caiga porque la inflación de sus costos es mayor que la inflación de sus precios. Está claro, si sus costos aumentan un 30, 40, 45%, probablemente sus precios un 30, un 35%, lo cual hace que la rentabilidad vía margen caiga. Yo siempre digo que hay que jugar el juego, valga la redundancia, de las tres palancas. La rentabilidad de una pyme y de una gran empresa tiene tres palancas. El margen, es decir, la diferencia entre precio y costos, la rotación, el volumen y el buen uso de la deuda, del endeudamiento. Aunque por allí parezca algo contradictorio, un endeudamiento conveniente a tasa razonable va a ser un empuje, un punch, decimos, para la rentabilidad. Ante la caída en los márgenes, porque la inflación de los costos supera a los precios, el ejemplo del polietileno que yo recién te expresaba, Gabriel, no queda otra que jugar con una política estratégica muy fina por parte de las empresas, de sintonía fina en su rotación, en sus volúmenes, en su gestión de stock, por ejemplo, o en su gestión de créditos. Muchos empresarios pymes, ante la expectativa inflacionaria, toman como única medida de cobertura sobreestoquearse. Y esto puede ser erróneo. Puede aún disminuir más la rentabilidad que ya está disminuida por efecto de una caída en el margen. La otra pregunta, con respecto a la liquidación de productos exportables, está claramente relacionado con una expectativa de que el tipo de cambio seguirá subiendo. Está claramente relacionado con eso. Ahora, reducción de retenciones, devaluación del 60%, y Macri esperaba una fuerte ayuda de ese sector, cosa que no está ocurriendo. Probablemente. ¿Qué expectativas marca esto a futuro en la economía de 2016? Porque bueno, hablar para otro tiempo... Claro, no, sin duda, sin duda. Por ahora analicemos lo que puede llegar a suceder en 2016. Me parece que hay una gran expectativa por parte del gobierno de llegar a un acuerdo. El acuerdo ya se llegó, de que el Congreso destrabe las restricciones para formalizar el acuerdo con los fondos buitres. De esa manera insertar nuevamente a Argentina, el sector público argentino y también el sector privado en los mercados financieros internacionales. Ojo, la tasa no va a caer drásticamente. Se habla de que podría llegar hasta un 7%. No vamos a pagar una tasa del 3, 4, 5% con los países desarrollados. Entonces, parece que el esquema es ese, volver a generar confianza para impulsar el crecimiento a partir de la inversión. El modelo anterior, el modelo del gobierno anterior, impulsó el crecimiento asentado sobre el motor del consumo, básicamente. En este esquema, en esta visión, consumo y gasto público. Consumo y gasto público. Ese fue los motores sobre los cuales se asentó el crecimiento. Acá hay un cambio de visión. El gobierno dice, vamos a asentar el crecimiento sobre la base de la inversión. Obviamente que es más lento, aunque más sólido. Ahora, es más lento, ¿por qué? Porque quienes invierten, ¿qué deben percibir? Confianza, certidumbre, no volatilidad, sino cierta estabilidad, que es lo que va a buscar este gobierno, entiendo yo, para a partir de la inversión generar un proceso de crecimiento del empleo y que de esa manera se vaya también logrando estabilidad en las variables macroeconómicas. Esa es la apuesta. Candizo, le agradecemos por haber formado parte del espacio. Por favor, gracias Gabriel y espero haberte sido útil y reitero el agradecimiento por la invitación. Quedan las puertas abiertas, por Daniel. Supuesto, muchas gracias. En el próximo bloque, la concejal María Victoria Flores, de la Fuerza de la Gente, se vienen 1.700 cuadras de nuevos pavimentos, 500 de repavimentación y otras tantas cuestiones que serán los temas principales del próximo bloque. Ya volvemos.